de las cadenas de farmacias Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada, acusados de coordinar el alza de 220 medicamentos entre 2007 y 2008, el alza en el precio. La parte querellante anunció que presentará un recurso de nulidad por este fallo. Queremos ahondar más sobre este tema y estamos junto al abogado de la cadena Salcobrand, Cristian Muga. Abogado, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, lo primero, ¿cómo recibió el fallo? Bueno, fue un juicio muy largo, fueron más de 3 meses de litigación, estamos muy cansados. Fue muy extenuante, pero estamos bien satisfechos con el resultado, esa es la verdad. ¿Ustedes quedaron en el mejor de los escenarios? Te lo dice por la absolución. Lo digo por la absolución y porque finalmente Farmacias Ahumada en un principio y reconoció que había aumentado los precios y por eso iba a haber una compensación. Salcobrand no lo hizo. Bueno, ahora entiendo la pregunta. Claro, lo que ocurre es que nosotros hemos siempre respetado el fallo del Tribunal de Defensa Libre de Competencia, que fue ratificado más por la Corte Suprema. No tiene mucha gracia respetar un fallo en esas condiciones. No solo respetamos, sino que también lo cumplimos, pero sin embargo hemos discrepado siempre de ese fallo. Nosotros nunca hemos creído que haya existido colusión y hemos defendido siempre la inocencia de quienes participaron en esos hechos. Lo que ocurre es que el juicio penal tiene una connotación distinta a la colusión. Y por eso es que nosotros desde un comienzo en este juicio dijimos, mire, la colusión es un tema ya resuelto, con el cual hemos discrepado siempre, y el juicio penal es otra cosa. Y esa otra cosa fue la que se resolvió ayer. Ahora, claro, usted dice esa otra cosa fue la que se resolvió ayer. Muchas veces la verdad jurídica es distinta a la verdad, digamos, de los hechos que puedan ocurrir, porque hay que probar ciertas eventualidades, ciertas cosas. ¿Cómo podemos explicarle a la opinión pública que Salcobrand diga que no tiene ninguna responsabilidad cuando primero uno de los socios reconoce que es Farmacias Ahumada? Lo segundo, hay mails que, digamos, acreditan que hubo una coordinación. A lo mejor no se puede llamar colusión o no pueden haber algunos términos que queden explícitamente porque de acuerdo a este decreto por el que se hace la investigación se tiene que es sumamente garantista. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a la opinión pública que efectivamente ustedes quedan contentos con esta absolución porque no tienen ninguna responsabilidad? Yo le agradezco la pregunta porque creo que permite explicar efectivamente lo que genera confusión. Esto no es un problema de garantismo o no garantismo, esto no es simplemente la aplicación de 2 criterios que voy a tratar de explicar brevemente. Con mi primera respuesta lo que quise decirle no es que aquí no haya habido nada, ni que esta cuestión no se haya debido investigar en un primer momento. Ese no fue mi punto. Mi punto es que colusión y artículo 285 del Código Penal son cosas distintas. La colusión está resuelta. Nosotros discrepamos de eso, pero está resuelto. El artículo 285 del Código Penal, en cambio, es una cosa completamente diferente. Entonces, no basta la colusión, aun cuando ya estuviera ratificada por la Corte Suprema, para entender que se configura el delito del artículo 285. Ese es el punto del fallo. El fallo dice, mire, colusión o acuerdo de precio no es suficiente para cumplir el estándar del artículo 285, por 2 razones. Primero, porque no concurren algunos de los requisitos de ese artículo, por ejemplo, los medios fraudulentos y la alteración del precio natural particularmente. Y en segundo lugar, porque el tribunal hace en algo que nosotros consideramos como defensa muy valioso, dice, mire, la acusación del Ministerio Público contiene tantas inconsistencias en lo que son los medicamentos objetos de acusación, sus variaciones de precio, las pruebas que respecto a eso se rindieron, que tampoco es posible condenar porque ahí se producen problemas de inconsistencia entre la acusación y la prueba. Esas son las 2 razones por las cuales el tribunal finalmente absuelve. Finalmente, claro, se está casi acusando al Ministerio Público de haber hecho mal su trabajo, de no haber presentado las pruebas suficientes, de no haber ni siquiera interrogado a las personas de los laboratorios que participaron y que estaban descritos dentro de los mails. O sea, ustedes ganaron porque finalmente el Ministerio Público no hizo bien su trabajo. No, yo no lo pondría así. Déjeme volver un poco más atrás. Cuando usted como organismo público intenta meter a la cárcel a las personas, usted tiene que cumplir ciertos requisitos. No es lo mismo sancionar a una empresa en una multa, por muy importante que ésta sea, que intentar meter a la cárcel a la persona. Cuando usted intenta meter a la cárcel a personas, tiene que cumplir un estándar probatorio muy alto. Y si ese estándar probatorio usted no lo cumple, entonces la sanción es que no se puede condenar. Y ese es el problema de la acusación, no el trabajo del Ministerio Público en el juicio, que fue un trabajo muy serio y muy eficiente. El problema es que la acusación, como fue planteada respecto a la prueba que se rindió durante estos 3 meses, fue completamente inconsistente e incongruente. Y eso sí
imposibilita cualquier condena. Claro, entonces a lo mejor para los persecutores el error fue haber utilizado, digamos, este artículo 285 del Código Penal. Fíjese que ahí también usted aborda un tema que a mí me ha sorprendido recientemente en las declaraciones, porque he escuchado a personas decir, bueno, mire, este era un escenario probable, el que el tribunal tuviera que absolver porque el artículo 285 no es aplicable. Bueno, si era un escenario probable, entonces no tenía ningún sentido traer estos hechos al juicio, ¿no es verdad? Porque si yo sé que una de las probabilidades es que un tribunal diga que el artículo no es aplicable, bueno, no llevo al juicio. Y eso fue lo que el Ministerio Público hizo. Usted recuerda que en este caso el Ministerio Público estuvo dispuesto a una suspensión condicional y quienes forzaron este juicio fueron los querellantes. No fue el Ministerio Público, fueron los querellantes. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta no es si estos hechos constituían o si fue un error llevarlos por artículo 285 o por otro, sino que en nuestra opinión como abogados defensores, este es un hecho que debió terminar en el Tribunal de Libre Competencia y la sentencia que ratificó la Corte Suprema. ¿Esto es recibir clases de ética? Usted me hizo la misma pregunta la vez anterior que me invitó y yo le voy a responder de la misma manera. La suspensión condicional que Salcobrán propuso y aceptó no incluía clases de ética. Nosotros nunca creímos... Pero eso fue lo que recibieron, parece que se lo... No, le quiero precisar. Sí. Nosotros nunca estuvimos por esa condición. De hecho, nuestras condiciones eran condiciones de reparación a los consumidores muy eficientes, que estaban muy lejos de las clases de ética. Ese fue, yo diría, una etiqueta que se puso a la suspensión de modo bien desafortunado. Usted habla de compensación a los clientes. En eso finalmente no se llegó a ningún acuerdo para Salcobrán, porque entiendo que Farmacias Ahumadas sí está en un proceso que probablemente no es satisfactorio para las personas, pero está, digamos, en esa línea. Bueno, FASA hizo un proceso que llamó de compensación hace el año 2009, hace ya bastante tiempo atrás. Salcobrán lo ha hecho también, en la misma época en que FASA lo hizo, bueno, Salcobrán también hizo exactamente lo mismo. Lo que usted me pregunta es un poco distinto, en el sentido de si producto de esta absolución nosotros vamos a iniciar un procedimiento de compensación. Yo esa sería una pregunta que le haría a los querellantes, digamos. Ellos forzaron este juicio, ellos obligaron a que el Ministerio Público tuviera que venir a este juicio oral y finalmente recibiera una absolución. Por lo tanto, hay que preguntarle a ellos por qué forzaron este juicio oral. Ahora van a recurrir de nulidad, van a pedir que se anule esta sentencia y probablemente, si es que se acepta, otro tribunal va a tener que decidir respecto a estos mismos argumentos. Esto fue un fallo dividido. ¿Qué escenario se puede abrir si esa situación se produce? Hay dos cosas que me gustaría y le agradezco nuevamente a Matilde su pregunta. La primera es que me ha sorprendido mucho esas declaraciones de los querellantes, las leí hoy día. Los recursos de nulidad no se interponen contra los veredictos, se interponen contra la sentencia, y la sentencia se va a conocer recién el día 28 de julio. Por lo tanto, anunciar hoy día que se va a recurrir de nulidad sin saber siquiera lo que dice la sentencia es una cosa muy poco seria, digamos. Pero dicho eso... Claro, el exdiputado Mulet dice, tenemos sólidos argumentos para que se anule. Claro. Es que la solidez de los argumentos solo se conoce cuando tengamos la sentencia en la mano. No la tenemos hasta el 28 de julio, por eso le digo que me parece muy poco serio lo que dice el señor Mulet. Ahora, dicho esto, si se recurre de nulidad y este juicio se anula, bueno, efectivamente, como usted muy bien dice, hay que repetir este juicio frente a un tribunal diverso y ahí votaciones divididas, votaciones unánimes son completamente irrelevantes, hay que volver a hacer el juicio. Pero sí hay una cosa que es un hecho muy claro, porque es un hecho público. En el primer juicio hubo absolución, porque en los juicios penales no hay empate. En los juicios penales se pierde o se gana, y en esta vez hubo absolución. Pero fue dividido. Pero es absolución. Con independencia de cuál sea la forma en que el tribunal decide, aquí la resolución del tribunal, por mayoría, es haber absuelto. ¿Usted en ese caso estaría confiado en que otro tribunal pudiera llegar a la misma conclusión? Yo no lo pondría en los términos de confianza, Matilde, pero sí le podría decir lo siguiente. Mire, nosotros hemos hecho un trabajo muy serio, respetando el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque ese fallo es inamovible. Pero con la misma fuerza con la que yo le digo ese fallo es inamovible, le digo de ese fallo discrepamos, y tenemos pruebas muy, muy fuertes para volver a probar en un nuevo juicio nuevamente la absolución de nuestros clientes. Ahora, abogado, usted decía al inicio de esta entrevista, claro, no podemos decir que aquí no ha ocurrido nada. ¿Cómo queda la imagen de Salcobrán frente a este caso en la opinión pública, que tal vez es lo más importante porque son los clientes, es la opinión pública, es finalmente la ciudadanía que los castiga o los premia, digamos, recurriendo a ustedes o con, a lo mejor, porque no tienen a quién más recurrir, pero finalmente queda instalada esta visión negativa de que
más allá de lo que haya dicho el tribunal, está la sensación de que se juntaron para subir precios en medicamentos que en muchos casos, muchos de esos medicamentos son para salvar la vida de una persona. Mire, yo creo que en su pregunta está radica gran parte de la dificultad que tuvo todo este caso a lo largo de todos estos años. Porque las personas que se vieron envueltas en este caso, yo estoy hablando del área penal, siempre hablo de este caso, siempre debieron remar y sobreponerse a un juicio de opinión pública que ya estaba formado y que no iba a cambiar pasara lo que pasara. Y esto es muy claro hoy día, cuando uno ve que un tribunal de la República ha absuelto a 10 personas y sin embargo se sigue hablando aquí de colusión y se sigue hablando de que estas personas cometieron ilícitos. Bueno, uno ve que la absolución entonces no provoca ningún efecto. Uno lamenta mucho los juicios, los juicios públicos anticipados porque contienen una carga de prejuicios muy alta. Yo le voy a poner un ejemplo que sé que usted probablemente no va a compartir, pero déjeme darlo para los efectos de poder tratar de representarle a usted cuál es la sensación que hoy día tienen nuestros clientes luego de ser absueltos. Nosotros creemos que esta industria, la de los medicamentos, tiene sensibilidades particulares, eso es muy cierto. Usted tiene razón en eso. Sin embargo, se comporta en lo que son políticas de precios exactamente igual a cualquier otra industria competitiva. Por lo tanto, aquí, unas a otras cadenas se siguen todos los días. Se siguieron en el 2007, se siguieron en el 2008 y se siguen hoy día. Si hoy día usted va a las 3 cadenas de farmacia, se va a dar cuenta que respecto a los mismos 48 medicamentos de la acusación, los precios son idénticos. Y nadie sostiene hoy día que haya colusión. Lo que ocurre es que hay seguimiento de precios. En un ejemplo que es completamente distinto, y usted me va a decir, mire, no tiene la sensibilidad de los medicamentos, y es cierto, pero si hoy día usted va a cualquier retail, a cualquier gran tienda y pregunta por un computador para su hijo, se da cuenta que ese mismo computador en todas las tiendas tiene un mismo precio y nadie sostiene que ahí haya colusión. Esa es una mecánica de competencia muy agresiva. Y nosotros siempre hemos sostenido eso, que eso fue lo que pasó durante el episodio del año 2007 y 2008 y ahí hemos centrado nuestra defensa del juicio penal. Abogado, también quedó instalada otra idea, de Dígame. que el año 2013 se derogó y se anuló la ley que sancionaba y que castigaba con cárcel la colusión. Sí. Y que si este juicio se hubiera desarrollado bajo ese parámetro legal, hubiera habido una sentencia condenatoria. ¿Usted qué opina respecto a eso? Mire, eso es especulación, digamos, es como tratar de predecir lo que va a pasar en un poco... Claro, pero muchas veces se culpa a que, claro, a propósito de que el 2003 se derogó esta ley, hoy día no tenemos a los 10 imputados en la cárcel porque la derogó un gobierno de una señal política o de otro, de un signo político. En ese caso, ¿estarían en la cárcel? Déjeme, se la voy a contestar derechamente. Mire, con la acusación que presentó el Ministerio Público, no. Se lo voy a explicar rápidamente. Si hoy día tuviéramos la regulación que tenía el decreto Ley 211 sobre libre competencia antes de eliminar las figuras penales, hubiéramos enfrentado un juicio penal con una figura penal que sancionaba directamente las colusiones. Si la acusación hubiese sido la misma y hubiese tenido las mismas contradicciones y las mismas inconsistencias que tiene esta acusación y la prueba que se usa, entonces el tribunal también habría absuelto. Perfecto, abogado. Bueno, nuevamente me está diciendo que el Ministerio Público no hizo bien su trabajo. Bueno, mire, no lo digo yo, es cosa de leer el veredicto ayer. Muy bien, abogado. Muchísimas gracias por estar con nosotros conversando y explicándonos un fallo que ha sido bastante polémico. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su invitación.